Listo. Hola, buenas tardes. Gracias a los que nos siguen y los que están aquí. Estamos en el 36º Congreso Internacional de Estudios Electorales en la Universidad de Medellín y pues agradezco mucho a la doctora Alex Salado, que desde California viene a presentar este libro en este congreso, y al doctor Víctor Alarcón, quien desde la Ciudad de México, desde la UNES de Marapa, viene a este congreso para el mundo, viene a Medellín, a la Universidad de Medellín, a presentar este libro. Muy agradecidos los editores. Este libro, Efectos de los movimientos, efectos políticos de los movimientos sociales, mecanismos y procesos, tiene como metodología el trazado de procesos, process tracing, y pues es editado conjuntamente por la doctora Ligia Tavera Finoyosa de Flaxo, México, por el doctor Carlos Arturo Martínez Carmona de la Universidad Nacional Autónoma de México, y por quien ahora habla, José Inés Salacio García. Estoy también en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Por favor, doctor Víctor Alarcón, Olin, si nos haces el honor de iniciar con los comentarios hasta ahora. Bienvenido a Medellín y gracias. Pues muchísimas gracias. Primero que nada, muy buenas tardes a todos los que están aquí en sala y luego que nos están siguiendo a través de la transmisión en YouTube, a través de los canales de los medios socioelectorales. Y bueno, primero conocer mi invitación para presentar esta obra. De hecho, ya tengo el privilegio de presentarla en una segunda vez, así es que espero que el discurso me salga mejor. Entonces, la vez anterior estuvimos y bueno, me parece a mí que es una muy buena oportunidad para que en eso de estas características nos organizamos con obras que puedan un poco ampliar la noción muchas veces de lo que tenemos en el sentido de la participación política, ¿no? Que a veces en un congreso como el resumen lo centramos solamente en la participación electoral, y hoy más que nunca creo que los electorales, los tipos de procedimientos, de la democracia deliberativa, los mismos, la dinámica de la participación ciudadana, ¿no? Como tales, ahora se han expandido o han obligado a una noción muy distinta, en donde aún dentro de esos elementos que normalmente nos estarían hablando de dinámicas no convencionales, ¿no? de incorporación, de presencia de la ciudadanía, aún así la incorporación de elementos, en algunos casos, que hacen que los movimientos sociales se transformen propiamente en actores políticos y en algunos casos promotores de acciones que requieren una consulta ante a la ciudadanía a través de un procedimiento electoral organizado muchas veces también ya por entidades especializadas en el tema. Entonces, pues bueno, creo que en algunos aspectos este libro por eso nos ofrece una ruta de entrada para meternos en algunos de estos elementos, en algunos de estos procedimientos. Hay otra parte del libro que desde luego sí está más asociada a una literatura más del campo de la sociología política, que sería propiamente el estudio de los movimientos sociales, y lo que típicamente los clásicos de esa gente de literatura especializada han llamado la política contenciosa, ¿no? O sea, cómo los movimientos sociales reivindican una narrativa, reivindican un espacio, reivindican una serie de demandas y esperan precisamente a través de los mecanismos de presión, los mecanismos de influencia, los mecanismos de interrupción o incluso de confrontación, porque en un determinado momento en dimensiones de conflicto, pues en algún momento dado pues, se da algún contexto de resolución. Entonces esa parte también la vemos incorporada dentro de este texto. Entonces creo que la variación, la riqueza que tiene la variedad que tiene este texto, pues precisamente nos permite dar ese recorrido, o sea, desde nociones muy clásicas, muy tradicionales, de lo que ha estado adscrito a la literatura de los movimientos sociales, pero viendo toda esta evolución, ¿verdad? Que efectivamente ya que se estaba en su introducción, hay muchas metodologías, ¿no? Que están también incluidas, análisis de métodos mixtos, trazado de procesos, con
política contenciosa con un alcance histórico, procesos de construcción y de negociación de los actores para incluso impulsar figuras de no orgullo, como por ejemplo es el caso de la educación migrante, en el caso que se examina para el caso de la Ciudad de México, participaciones o análisis como el que hace la doctora José Luis Salacio, en el caso de los consejos de participación en Tlaxcala. Hay otros elementos incluso históricos muy interesantes como la reivindicación de la demanda original de los habitantes de Texas para el momento de intentar convertirse en una república separada de nuestro país en el siglo XIX. Entonces hay una enorme variedad de elementos, insisto, que nos dan una combinación de elementos cualitativos, cuantitativos, y evidentemente hay una muy buena incorporación de lo que hoy también un poco está siendo el factor dominante, como se llama la utilización de estrategias mixtas, ¿verdad? Y en ese sentido, pues yo creo que el aspecto, digamos, en las cuales estaría, digamos, sustentándose el libro, entonces hay una muy buena combinación, ¿no? de estos elementos, ¿no? O por ejemplo, también recordando la contribución que hay acerca del desarrollo del movimiento asociado con Salvador Nava en San Luis Potosí, que también pues, es un episodio pues, muy sintomático de cómo también la lucha se hace desde las periferias hacia el centro, no solamente del centro de la periferia o de las típicas políticas de arriba hacia abajo, sino mucho de la política contenciosa, mucho de los movimientos sociales, cuando incluso se les estudia en el ámbito de las políticas públicas, surgen de abajo hacia arriba, ¿no? Y ahí hay una distinción muy interesante de cómo los movimientos sociales y los movimientos políticos tienen por lo general una mayor proclividad a surgir desde las periferias, surgen más desde abajo, surgen desde los márgenes, ¿no? Hasta que finalmente emergen, se hacen visibles, y entonces es cuando entonces sí empieza la auténtica política contenciosa. Entonces, creo que en ese aspecto yo recomendaría, ahora que tuve la oportunidad de volver a echar una nueva revisada del camino hacia acá, hacia Medellín, pues realmente yo sí quisiera hacer una muy cordial invitación a todas y cada una de las personas que nos están recibiendo, que van a poder ver esta presentación en su momento cuando esté programa permanentemente los canales de la Asociación Mexicana de Estudios Electorales, de la sociedad. Pues bueno, yo creo que lo que sí resulta de suyo muy importante y muy interesante que un trabajo de esta naturaleza, que siempre es muy complejo, ¿no? Cuando estamos hablando de amigo, valorar que haya una unidad o una coherencia interna, ¿no? Evidentemente siempre eso se trata de hacer en el acuerdo con los coordinadores, pero aún así la secuencia, el orden de los trabajos que fueron seleccionados, pues sí nos dan esta idea, ¿no? De que se logra un buen desarrollo desde los temas estrictamente teóricos, pudiendo pasar a problemas de rango medio y después, pues, evidentemente, a procesos que son más micro, ¿no? O sea, pasamos de lo general a cosas muy particularizadas y en ese sentido creo que también el libro es bastante coherente, ¿no? En su estructura, en su manera de ir presentando la secuencia de los trabajos, y yo creo que eso también es una enorme virtud que podemos recomendar y podemos destacar del contenido que se presenta en esta oportunidad, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la cuestión que nosotros podemos destacar y podemos ver, insisto, en las construcciones que están involucradas en cada uno de los trabajos que ocurren en algún momento. Yo creo que sí hay ese común denominador, ¿no? que sí quiero volver a destacar. O sea, no es fácil situarse en una tradición metodológica, no es fácil, digamos, mostrar todas las virtudes que hay, todas las facetas que una tradición metodológica puede ofrecernos, pero por eso yo creo que este producto es un producto muy bien logrado, porque sí, insisto, nos logra colocar en las muchas posibilidades, la riqueza, la plasticidad de la teoría de los movimientos sociales, con todo y de que ya presenta un largo derrotero, ¿no? Desde por lo menos hace 50 o 60 años que empieza a haber esta sistematización por
parte de los grandes clásicos de la sociología política, como Tardo, como Tilly, como Klaus Hofer, recientemente fallecido, es decir, hacia donde miremos, ¿no? Donatella de la Porta, de manera reciente, ¿no? Pero digamos, todos esos grandes clásicos me parece que hay también una endogenización, hay un diálogo que no solamente es un acto reflejo, que eso también creo que es muy importante, sino hay incluso ya lecturas, ampliaciones y nuevas interpretaciones que, si bien abrevan de esta tradición, han podido hacer las adaptaciones, ¿verdad?, suficientes, adecuadas, para que estos trabajos entonces fluyan con un aire propio. Y eso, insisto, es quizá una de las mejores virtudes cuando uno observa, independientemente de las particularidades o los aterrizajes que pueden tener ya por sus especificidades temáticas, pero aún así sí hay ese común denominador que permite que, con todo y todo, los trabajos por lo menos dialogan desde un punto de arranque, más o menos les da cierta articulación, cierta forma de diálogo entre ellos, aunque no se están refiriendo unos autores a otros, pero insisto, sí me parece que este desarrollo muy bien logrado de lo macro, de lo meso y lo micro, creo que es lo que encontrarán, creo que muy bien reflejado al momento en que ya específicamente pues, puedan tener acceso a todos y cada uno de los trabajos y desde luego poderlos ir revisando de manera muy puntual, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido la invitación que yo expresaría para poder recomendar este libro, pues yo creo que incluso alguien que no necesariamente es experto en movimientos sociales puede, digamos, acercarse a este trabajo con el estudio introductorio, con prólogo, y luego poco a poco esos fundamentos poco a poco van a ir aflorando en la medida que los planteamientos, las presentaciones metodológicas que cada uno de los trabajos realiza, explicando su estrategia, sus objetivos y eventualmente mostrándonos el tipo de resultados que hace con sus respectivas aproximaciones, pues creo que me parece que no saldrán en lo absoluto defraudados, ¿no?, quienes tengan la oportunidad de revisar este libro con mayor detalle. Entonces, pues yo esencialmente esto sería un poco mi primera consideración, luego de general, ¿no?, a reserva de que quizá si hay un elemento de mayor particularidad, a lo mejor el público o en las redes sociales aparezca alguna inquietud sobre a lo mejor platicar algo más nítidamente, más aterrizado sobre algunos trabajos en particular, pues bueno, creo que lo podríamos retomar en algún punto de ser posible, ¿no? Pero yo simplemente cierro extendiendo mi más amplia felicitación de nueva cuenta por esta iniciativa, por este producto que evidentemente también es producto de una dinámica de un grupo de investigación que ha venido trabajando de manera muy sistemática de tiempo atrás, y bueno, es muy bueno, muy estimulante ver que ese trabajo colegiado, ese trabajo conjunto pueda haberse concretado en un producto de esta calidad y de estos alcances. Pues esto básicamente sería mi aportación. Muchas gracias, doctor Víctor Alarcón. Y en realidad este texto se llevó 2 años de trabajo, de reuniones mensuales, y en donde reflexionamos, para empezar, inició con la selección de los textos, la lectura de los textos y el trabajo de los seminarios de comentar los textos, la selección de los casos y el desarrollo de cada caso y la presentación de los casos. Entonces, sí fue todo un ejercicio de 2 años, y en donde pues todavía iniciamos con la pandemia, entonces era mucho la virtualidad, y cuando ya salimos de la pandemia pues no cambiamos esa virtualidad y siempre las reuniones fueron virtuales, y en efecto los textos pues se tardan más que pues, cualquier revista, pero pues ahí está como el producto de todo un trabajo de un grupo multidisciplinario, porque en realidad sí, Pavel está en el norte, el otro autor, Martínez, está en Michoacán, pero él habla de Texas, Pavel habla del movimiento navista. Entonces estábamos ubicados en distintos lugares, y también la virtualidad nos ayudó esa conexión para poder presentar los casos desde las universidades donde estábamos. En mi caso, Pavel está en el colegio
¿no? El caso de San Luis. Bueno, le cedo la palabra ahora a la doctora Ale Salado, pues para escuchar sus comentarios. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas, y a quienes están escuchando esta transmisión a través de YouTube. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer la invitación a hacer la lectura a este texto, que para mí es un honor compartir el espacio contigo, doctora, y también con el profesor y el doctor Víctor Alarcón Holguín. Y bueno, disfruté la lectura del texto, la verdad, invitarles a comprarlo, que está en la página de Tirano Blanc, que está de manera física y también pues, la modalidad de hoy en día, que es la electrónica. Entonces, justamente tuve un tema que a mí me pasó igual que al doctor, leí el trabajo hace algunos meses que justo la doctora me compartió el libro, y cuando venía para acá dije, olvidé el texto de manera física, pero no hubo problema porque lo conseguí de manera virtual, lo puedes comprar ahora justamente en línea. Entonces, sí, creo que le hice otra lectura desde otra perspectiva. Algo que mencionaba el doctor Víctor Alarcón es que muchos de los avances que hemos tenido, en materia electoral, hablando en términos de ampliación de derechos, ¿no?, a ciertos grupos, etc., de repente escucharlo desde el enfoque institucional, desde las mismas autoridades electorales o de justicia electoral, de administración o de justicia, es como si ellos se adjudicaran digamos, la creación y el impulso de estas acciones afirmativas o de estos temas, y desconocen que detrás de ello hay movimientos que hay, de repente olvidan esta parte. He estado pensando porque, por ejemplo, con el tema de la paridad o la paridad en las gubernaturas, claro, tuvieron un papel relevante las instituciones electorales, pero creo que el papel de un movimiento que exigía, entre otras cosas, ¿no?, obviamente el alto a diferentes tipos de violencia, también una reducción a la brecha de desigualdad, etc., favoreció obviamente estos movimientos a que estas medidas o estas acciones se tomaran en cuenta. Y creo que a veces en la literatura, en algunos enfoques, se desaparece el papel que han tenido precisamente estos movimientos sociales. Entonces, hace poco hablaban de las gubernaturas, de cómo se logró la paridad, y decía, pues es que a muchos, aunque sea de manera virtual, estuvimos con el hashtag y haciendo la exigencia y visibilizando y pidiendo paridad. Entonces, cuando leía los casos de estudio de este trabajo, justamente pensaba en que siempre hay, pues detrás de estos cambios, sobre todo que algunos favorecen especialmente a la democracia, pues movimientos sociales, y pienso que fue una lectura muy pertinente en este caso, doctora, porque si de repente uno se contamina pensando que ¿no?, que son las instituciones, y no, o sea, hay una legitimidad para que se puedan tomar esas decisiones, tienen que legitimarse justamente a través de estas demandas sociales, de este tipo de activismo, de este tipo de desarrollos. Entonces, hice algunas notitas para también no perderme tanto, y si bien el doctor Víctor Alarcón hizo un análisis muy minucioso y general también del texto, yo trataré también de aterrizar en algunos casos que se presentan en el texto. Entonces, bueno, este texto ofrece pues una mirada analítica sobre cómo los movimientos sociales logran transformar la política en México desde distintos contextos locales. La obra está articulada bajo una visión politológica, que es muy interesante, explorando los mecanismos mediante los cuales la acción colectiva produce impactos institucionales, legislativos, culturales y simbólicos. En esta investigación colectiva se combinan casos de estudio, desde la teoría, que es el primer capítulo, ¿no?, hasta la acción colectiva con la serie de casos concretos que nos proponen, en los casos de los estados de Tlaxcala, de Hidalgo, San Luis Potosí, Ciudad de México, Texas. San Luis Potosí, Texas, ¿no? Hidalgo también, sí. Entonces, en el primer capítulo, que a mí en lo personal sí
si no hay un capítulo que proponga el enfoque teórico, me cuesta mucho trabajo a veces entender pues, el match que va a tener los diferentes casos o la capitulación. Entonces, generalmente, digo, esta es una manía, me tardo un poco en ser muy minuciosa con el primer capítulo, que es esta propuesta que nos hace la profesora Ligia Tavera. Y en este capítulo, bueno, funciona muy bien como marco teórico y conceptual del texto. Se destacan aportes justamente de teóricos, Tilly, Adams, bueno, entre otros, quienes explican que los movimientos no solo buscan demandas inmediatas, sino cambios en valores, estructuras y relaciones de poder. Eso es lo que me parece también pues, más interesante, ¿no? No solamente lo institucional, ni la demanda en específico, sino que vienen cambios. Por ejemplo, leía esto y pensaba mucho en el movimiento feminista. Tengo ese sesgo. Pensaba mucho porque el movimiento en realidad cambió muchos valores de lo que está permitido, no está permitido, de lo que teníamos, los tipos de violencia que teníamos normalizados, incluso en la política, ¿no? De tratar de darles estos enfoques. Entonces, con la autora justamente pensaba en muchos de estos ejemplos. También en este capítulo se propone pues, una lectura multidimensional del impacto político que va más allá del éxito o fracaso de los movimientos, ya que reconoce los efectos acumulativos y simbólicos que pueden tener la movilización social. También, pues obviamente los efectos se dan en una temporalidad, ¿no? Que es importante visibilizar cuáles han sido los cambios. Es muy común decir que el movimiento del 68, ¿no? Al final cuando explicamos la reforma del 77, empezamos a veces desde los movimientos de estudiantes. Y bueno, desde la disciplina, desde la ciencia política, me parece muy interesante la pregunta, que al final enlaza todos estos casos de estudio, que es el cómo y por qué los movimientos sociales logran alterar el orden institucional y democratizar la política. Esta pregunta me parece muy pertinente porque justo lo comentaba el doctor, pasamos del libro ya no se pregunta cuáles son las causas de los movimientos sociales, sino qué efectos políticos vienen. Y en estos efectos, de qué manera alteran tanto el diseño institucional o bien de qué manera tienen un efecto, no sé, una consecuencia en la misma democratización de la política. En el segundo capítulo, justo después de este marco teórico y conceptual que nos ofrece la autora, viene un trabajo muy interesante que justo es la despenalización del aborto en Tlaxcala, consecuencias de la movilización social en la contienda política, de Carlos Arturo Martínez Carmona. Este es un caso de estudio sobre la movilización feminista justamente en un estado pues muy pequeño en términos territoriales, pero con grandes problemas, sobre todo en temas de desigualdad de género. Y su papel, bueno, en la despenalización del aborto. Se muestra cómo el movimiento logró revertir restricciones legislativas a través de una estrategia, en este caso de presión social, de negociación institucional, y utiliza para ello la metodología de trazado de procesos que mencionaba, doctora, para identificar cuáles son los mecanismos causales. Y entonces ellos plantean al menos tres mecanismos: el de certificación, que es el reconocimiento institucional, las alianzas, ¿no? El cabildeo, las alianzas con las legislaturas, la presión social y la judicialización. Se ilustra en este trabajo cómo los movimientos feministas son actores de cambio institucional, capaces de influir en la agenda pública local mediante repertorios combinados de protesta, pero también de negociación. Entonces, este capítulo, que es estos primeros dos casos que se presentan, evidencia que la acción colectiva estratégica puede incidir en el diseño de las leyes, en esta parte contenciosa que ya señalaba el doctor, y también en las políticas públicas, incluso en contextos conservadores, si estos movimientos logran ser exitosos. En este caso, sus estrategias
pues fue la presión y también pues, la negociación, que es algo que hemos observado en otros contextos. Capítulo tercero, que también retomaré algunos elementos donde en este caso Juan Tagapera y Guillermo Lizama y Marcos Bernal hablan sobre la incidencia de los colectivos hidalguenses de búsqueda de personas desaparecidas. Este es otro, ¿mande? Taguenca. Entonces, en este caso, bueno, este es un tema que, híjole, creo que también ahí desde la ciencia política necesitamos empezar a trabajar más. Obviamente tenemos el gran problema de temas de inseguridad. Entonces, muchos de los movimientos que se están generando tienen que ver precisamente con colectivos, ¿no?, que se reúnen para precisamente hacer lo que el Estado pues, no está haciendo, ¿no? Entre ellos, el tema de las desapariciones. Y entonces, en este caso, que me parece muy interesante que lo hayan tomado, estudia la incidencia tanto política como legislativa que han tenido estos colectivos de búsqueda en la entidad. Que pasan también de la experiencia personal de esta violencia a prácticamente organizarse de manera colectiva y bueno, tratar de incidir justamente o impulsar leyes o crear instituciones o reconfigurar o poner el tema en la agenda que están constantemente. Para ello, justamente aquí hay mecanismos que creo que hicieron los autores el esfuerzo de identificar justamente cada uno de los capítulos, estos mecanismos, ¿no? Aquí hablaban del aprendizaje político, de la certificación institucional, la coordinación interactoral, la correduría o conexión de redes, ¿no?, donde estos colectivos muestran cómo operan, o sea, que operan como agentes de democratización, generando interlocución entre la que es la sociedad civil y el Estado. Entonces, igual desde nuestra disciplina creo que es valioso empezar a retomar estos casos de estudio que nos permiten observar cuando la ciudadanía organizada de alguna manera puede reconstruir cierta legitimidad incluso del Estado desde abajo, ¿no?, desde esta crisis de derechos humanos, o sea, cómo se pueden reconstruir ciertos procesos, se pueden transparentar, se puede exigir justicia, etc. Sé que es un caso todavía donde estamos apenas, no ha habido tantos avances, o sea, en general, ¿no?, hay apenas ciertos antecedentes, pero seguro en los diferentes estados de México los colectivos han surgido y bueno, este caso de Hidalgo me parece interesante como un referente de qué manera estos organismos también pueden influir en una mayor presión al Estado o en generar mejores estrategias para combatir estos problemas. Otro de los temas también, justo doctora, tu capítulo sobre la municipalización, igual, ¿no? Creo que hay muchos casos en el país que vienen justo de estas demandas o de estas digamos, pues sí, por tener territorios que sean de alguna manera, que se organicen administrativamente, que generen independencia de ciertos centros municipales que de repente no atienden demandas de otros territorios. Por ejemplo, justo en Baja California, pues fue en los últimos años, se crearon 2 nuevos municipios, ¿no? Se dividió el municipio más grande, que era el de Ensenada, y entonces se crearon, de ahí surgió San Quintín, y por el otro lado San Felipe. Se crean 2 municipios, y justo lo observaba porque aunque sí había una demanda de la ciudadanía, durante muchos años coincidió también con un tema de voluntad política por parte del proyecto del gobierno actual. En este caso que presentas justo desde Tlaxcala nos permite ver ciertas diferencias. Por ejemplo, analizas cómo el conflicto comunitario por
por este reconocimiento, sobre todo territorial, al final deriva en la creación de un nuevo municipio. Y bueno, en este mismo tenor, el caso que presenta Thatcher sobre las diputaciones migrantes. Las diputaciones migrantes que... sí, también como coautora, Mariana Arzate y Daniel Thatcher. Este trabajo igual, ¿no? Las diputaciones migrantes nos hablan de una comunidad de personas o de ciudadanos residentes en el extranjero que se han organizado. Para mí, he tenido la oportunidad de colaborar en temas de voto en el extranjero y te quitas muchos prejuicios, ¿no? De repente piensas que no están, no sé, organizados. A mí me ha sorprendido la cantidad de organizaciones que hay de mexicanos y mexicanas, y sobre todo organizados también a partir de ciertas identidades territoriales. O sea, ya sean los nayaritas, ya sean los migrantes de Ciudad de México, del Estado de México, de Guanajuato, de todos estos estados, ¿no?, que expulsan. Y ves estas comunidades y al final ves que son comunidades muy activas, que mantienen el lazo con sus municipios y con sus estados, y entonces han impulsado no solamente el voto, sino también pues, una ampliación de estos derechos políticos, ¿no? El derecho a ser votado, a exigir estas demandas, a ser tomados en cuenta. Y bueno, creo que este caso que presenta Thatcher, justo para nuestra disciplina, plantea cómo esta migración organizada, ¿no?, de manera organizada, al final termina redefiniendo la ciudadanía y pues ampliando, ¿no?, el concepto de participación más allá del territorio nacional. Otro de los trabajos, bueno, que son estos dos últimos trabajos que me parecieron también un enfoque muy interesante, porque es el enfoque histórico, tanto en el caso de Texas como el de San Luis Potosí, en el abismo. Creo yo que son aciertos justamente en la inclusión de este trabajo, porque nos permiten, digamos, tener casos donde podemos hacer un análisis pues, de un periodo mayor, ¿no?, del efecto que han tenido en el desarrollo pues, digamos, el desarrollo de las instituciones políticas, y que tanto digamos, esas coyunturas o esos cambios tuvieron un efecto. Entonces, en el caso tejano, me parece que este trabajo vincula la acción colectiva histórica con la formación institucional moderna, ¿no? Y para ello evidencia ciertas continuidades en la contienda social y la configuración del poder político. Hay un trabajo por ahí del doctor, acabo de ver el nombre, es el jurista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de Jaime, no sé si es Jaime, justamente, no, sí, pero hay justamente, Jaime Cárdenas, hay un trabajo, recordé este de Texas, justamente porque hay un trabajo de Cárdenas que justo lo publicó recientemente, y es sobre este caso justamente de Texas. Entonces justamente me hizo clic y referencia a cómo muchos de esos digamos, él hablaba de la organización política y social, y cómo ha tenido implicaciones en la región en general, en la forma de comportamiento de hoy en día de esas comunidades. El de Texas es de Gabriel. Sí, perdón, y el de Pavel de Gabriel Martínez. Ajá, sí, Gabriel Martínez hizo de Texas, y el de Pavel es de... Sí, Gabriel Martínez, y yo he hablado un poco de la referencia que tenía este trabajo de Jaime. Pero ya, por cierto, el capítulo 7, que es el de Pavel Martínez, exacto, Ulises Pavel Martínez Romero, que es el caso de San Luis Potosí, es una vez más pues estos ejemplos que hay en las entidades de... Creemos que a veces la democratización igual viene desde a nivel nacional, ¿no?, que las prácticas nacionales son las más democráticas, cuando tenemos muchos ejemplos como desde lo subnacional ha habido esta innovación, ¿no?, de ir incluyendo ciertos
En el caso de San Luis Potosí, la ciudadanización pues de un consejo electoral, ¿no? Que fue pionero y un antecedente a lo que luego sucede a nivel nacional. Y bueno, ya para cerrar, justamente, me gustaría decir que los efectos políticos y sociales que en esta obra se demuestran, lo demuestran tanto con evidencia empírica como también con ese rigor teórico, donde los movimientos sociales, lo importante de esto es que los movimientos sociales aparecen no solamente como actores marginales, sino como motores de transformación democrática, que eso es lo que tenemos que retomar, ¿no? No son nada más los diseños institucionales los que cambian, sino que muchas veces estos diseños en realidad vienen impulsados por estos motores transformadores. Y desde la ciencia política, obviamente, me gusta el enfoque que se le da, porque a veces movimientos sociales es tratado más desde otras disciplinas o desde otras perspectivas. Y bueno, aquí sí nos invita otra vez a reflexionar que la democracia no solamente pues, se construye, digamos, desde las urnas, desde la participación electoral, sino desde un aspecto mucho más amplio, como inició diciendo el doctor Víctor Alarcón, desde la participación política, que incluye otras dimensiones como la pues, organización colectiva, la protesta, que siguen y seguirán siendo también elementos importantes pues para mantener los controles democráticos de nuestras democracias representativas. Muchas gracias, doctora Ale. Yo voy a agregar algo al trabajo, porque la pregunta obligada es: ¿y qué hace este libro en un congreso internacional de estudios electorales? Hay tres capítulos que creo que nos sitúan en por qué estamos en este congreso hoy presentando el libro. El de San Luis Potosí, el de Ciudad de México y el de Tlaxcala. El de San Luis Potosí justo por el Consejo Electoral, y entonces desmitifica eso de que no son los institutos electorales los innovadores, los que presentan grandes cambios, y la sociedad es una sociedad que está esperando ansiosamente que las autoridades electorales impongan lo que van a hacer a partir de sus congresos y sus leyes innovadoras de participación, y esto no es así. Entonces realmente rompe ese imaginario que parecería que nos leen de muchas formas, y en realidad pues no es la sociedad la que lo pide, y son los gobiernos los que o los callan o los invisibilizan, o hay una voluntad por algún sentido para hacerles caso. Entonces el movimiento navista y el San Luis Potosí muestra pues un poco este resurgir, que es desde las demandas sociales, y además que no necesariamente son del centro, con Nava y este personaje pues tan importante activista, ¿no? El segundo, que tiene que ver con la Ciudad de México, y en donde el doctor Víctor Alarcón también fue actor, como integrante de esta reflexión de el voto migrante y una comunidad de ciudadanos que estaban en el extranjero y que decían, bueno, pues nosotros también queremos tener un representante, y qué mejor que en la Ciudad de México, que se abandera mucho el instituto de ser novedoso, innovador. Bueno, pues queremos que nos abra la figura de el diputado migrante bajo una plurinominal. Entonces, esa es otra posibilidad, y en donde entra el doctor Alarcón, porque pues junto con un grupo de gentes ahí como para decir, a ver, ¿cómo podemos hacerlo si tiene que haber distritos y ustedes piden un diputado migrante y por lo tanto tiene que haber votos, y esos votos ¿de dónde? Pues de los ciudadanos que están afuera del país, pero ¿en dónde lo vamos a situar? Porque no puede ser un distrito uninominal, tiene que ser a partir de la plurinominal, y entonces ahí viene el diálogo no solo de los técnicos, no solo de la sociedad, de la asociación civil que lo pedía, sino además de las personas, los investigadores, ¿no?, que se suman. Y entonces, en el primer caso de San Luis Potosí, pues vemos
una movilización, un activismo y una voluntad política por presión y también por interés por resolver y por avanzar y por generar otras cosas. Y en el segundo caso, pues vemos una combinación de actores institucionales del Instituto Electoral, estudiosos, y también la asociación que proponía esta figura del diputado migrante. Y el otro caso que hace que este libro se esté presentando aquí, pues es la creación de un municipio que en primer momento fue decretado, pero que en realidad ellos no querían ser municipio. Lo único que querían era que la cabecera no fuera a quedarse con su parroquia, con su capilla, y que el padre dejara de incitar a la gente para que se quedaran con su capilla. Y a partir de eso, pues la gente se movilizó, hizo protestas, el gobierno no les hizo caso, y ellos se enojaron tanto que realmente hubo una acción contenciosa que ya no se paró. Y ellos lo dicen, hubo un momento en el que ya no había marcha atrás. Era separarnos de la cabecera, no había otra opción por dignidad. Y eso generó, pues, votos, una nueva distribución del presupuesto de egresos, y a partir de eso otras comunidades dijeron, pues ellos los municipalizaron y nosotros llevamos tiempo históricamente pidiendo la municipalización, aprovechamos y nos vamos en el paquete como resbalaría Six Flags casi. Y se fueron en el paquete, ¿por qué? Porque hubo una coyuntura que el gobierno no quería, pero no pudieron detener, porque la gente estaba tan indignada, pues quería quedar con su capilla religiosa. O sea, no querían la municipalización, les fue muy mal con la municipalización porque ahora están divididos por partidos, votos, el dinero, no hay transparencia. O sea, ellos ubicaban a la gente traidora como la gente que desaparecía el dinero, quién sabe cómo. Pues eso les pasa ya porque llevan los partidos. Y esto que nos convocan los partidos para invitarte a votar, para elegir gobernantes. Pues sí, aquí está la parte, pues, oscura de esos procesos, pero en donde las sociedades una vez más dicen, háganme caso, resuélvanme, los gobernantes no quieren, las autoridades no quieren, y entonces pues tirar esos discursos en donde no llegamos las instituciones a salvar a la sociedad. No, me parece que es la sociedad la que salva a las instituciones porque justifica muchas estructuras, y empezar a pensarnos diferente. Por eso está este libro en este Congreso Internacional de Estudios Electorales, para repensar, los votos, la selección de gobernantes, pero ¿qué hay atrás? Porque también hay división, hay falta de transparencia en el uso de los recursos, y realmente sí dañaron un poco a esta comunidad, a esta primera comunidad que se municipalizó en Tlaxcala, aunque aquí lo vemos desde el trazado de procesos, la teoría de la acción contenciosa, los mecanismos que generan y todo el proceso, y sin ser la intención del libro, por supuesto presentamos los efectos, pero el libro en sí mismo no tiene como objetivo presentar los efectos, sino los mecanismos, los procesos y obviamente los mecanismos causales, ¿no? Y en donde cada uno presenta estos mecanismos causales, y en donde, pues, tiremos un poco esta idea de que el ciudadano mexicano es apático, simplemente no quiere, como nos ofrecen las instituciones, que los repiten y los repiten, que nos traen la salvación, eso no lo quiere. Me parece que es muy pertinente para este congreso, novedoso, innovador, y que una vez más está marcando un hito diferente porque está en esta universidad en Medellín, y al mismo tiempo abre el capítulo México, Colombia, en estudios comparados sobre procesos electorales. Agradezco mucho al doctor Víctor Alarcón Holguín, quien desde Iztapalapa para Medellín viene a comentar esta obra. Agradezco mucho a la doctora Alejandra Salado por estos famosos comentarios que, pues, de alguna manera también nos hacen reflexionar sobre qué sigue en estos estudios y la pertinencia de que la comunidad electoral no solo se quede pensando en los votos y en los asientos, sino abra el espacio, aunque sí sabemos que hay votos, hay reglas y hay puestos de gobierno, pero abre el espacio para ver más allá y no solo desde la administración o los diseños administrativos salvadores del mundo. Me parece que la sociedad es la que nos salva, pero no es esa sociedad como la queremos ver, y no nos contesta con apatía porque no es
se dan cuenta de lo que pasa más de lo que queremos ver un poco desde la academia, y ese es un compromiso que le seguimos debiendo a la sociedad, me parece. Gracias, pero este congreso está haciendo la diferencia ahora y proponiendo otras cosas comparadas y otros tipos de análisis. Muchas gracias, gracias Isra por la transmisión y gracias a los que están aquí.